Bien, amigos, ya estamos con nuestro invitado y agradecemos a la Marina de Guerra del Perú por las facilidades para esta entrevista, en la persona del historiador William Chamorro Serrano, a quien le agradecemos y le damos la cordial bienvenida a Andahuaylas. ¿Cómo está, historiador William Chamorro? Bienvenido a Apurímac. Buenos días, Marino. Buenos días a todo el pueblo purimeño. Y, verdad, muy contento por esta invitación, porque además no tengo raíces apurimeñas. Mi familia son de la provincia de Antabamba, ¿no? Mis saludos a todos los hermanos apurimeños. Y bueno, aquí para hablar un poquito sobre nuestro héroe del milenio, el peruano del milenio. Muchas gracias. Y qué bueno que usted tiene sangre apurimeña, pues. Y agradecerle por estos minutos. ¿Cómo es la biografía de nuestro héroe, historiador William? Miguel Grau Seminario nació el 27 de julio de 1834 en la provincia o en la ciudad de Piura, aunque algunos dicen que nació en Paita y otros dicen en Piura. Hay una pequeña ahí, disputa ahí entre los pueblos del norte. Pero lo que sabemos es que sí, nació en el norte y desde muy pequeño le gustó el mar y se embarcó a navegar. Fue hijo de un coronel gran colombiano, Juan Manuel Grau Berríos, ¿no? Y una dama de la clase alta de, de Piura, ¿no? La señora Dolores, seminario, familia seminario. Grau muy pequeño, a los 8 años, se embarcó en una goleta, tuvo que navegar, porque pasó una infancia un poco difícil, bastante difícil. A los 8 años se embarcó en esta goleta llamada Tescua, que navegó hacia Colombia, y miren cómo es el destino que lamentablemente en su primer viaje esta goleta tuvo un siniestro. Esta goleta se encalló, murieron varios tripulantes, pero el pequeño Miguel Grau, que tenía 8 años, todavía no había cumplido 9, desembarcó y nuevamente empezó a navegar en otra nave, ¿no? Entonces, la vida de Miguel Grau fue completamente difícil y un hombre que, a pesar de todas las dificultades que ha tenido en la vida, siempre supo llevar una buena vida adelante, ¿no? Por eso es que en el año 2000 que nos hizo un concurso para elegir, un concurso nacional para elegir qué peruano nos representaba, cuál era el peruano del milenio. Miguel Grau pues fue elegido ¿no? Por estas características que él tuvo. Correcto. Ya una vez Miguel Grau, joven, ¿cuál es su labor? ¿Cómo es que se va desarrollando? Miren, después de los 8 años que empezó a navegar, él no paró, siguió navegando hasta los 20 años. Entonces él tuvo una gran experiencia marinera, ¿no? Ninguno de los grandes marinos ha tenido esa experiencia que él ha tenido, ¿no? Él navegó en muchos buques mercantes, ¿no? Por todo el mundo, hasta que a los 20 años, en el año de 1854, él le dan el grado de alférez de fragata y ingresa a la Marina, ¿ya? Por esta gran experiencia de vida que él tenía, ¿no? Él no necesitó ir a la escuela para formarse, porque ya la vida la había formado en los buques. A partir de ese momento, él empieza su carrera naval, en forma meteórica, ¿no? Rápidamente, a los pocos años, es designado para traer un buque, ¿no? Un buque de Francia, la corbeta Unión, y también estuvo presente, pues, en el combate de Aptao, ¿no? En la guerra con España. Entonces, aparte que en esos años, pues, la vida política en el Perú era muy, muy movida, ¿no? No había una estabilidad. Entonces hubo gran cantidad de movimientos políticos, gran cantidad, pues, de revueltas, ¿no? De cambios de poder, cambio de presidente, ¿no? Incluso algunos oficiales eran retirados, pasados a retiro, regresaban, y así fue la vida de Grau también, igual que sus colegas marinos, ¿no? Varias veces tuvo que ser retirado del servicio y en esas épocas él siguió navegando en buques mercantes. Hasta que en abril del año 1867, él se casa ya con una dama limeña, Dolores Cabero, y con ella forma una hermosa y linda familia con la que tiene 10 hijos. Entonces, a partir de ese momento, ya empieza la vida familiar de Miguel Grau, que es otra historia, ¿no? Hablar de Grau como padre de familia es poder reforzar los lazos de unión familiar. Miguel Grau, pues, fue un hombre cariñoso, un hombre responsable, ¿no? Incluso
dentro de las cartas que él envía a su viuda, una carta que fue firmada el 5 de mayo, ¿no? Acá le llamamos la carta testamento. En esa carta Miguel Grau le dice: mi última voluntad, mi último deseo es que todo lo poco que tenga de dinero, ¿no? Se gaste en la educación de mis hijos, ¿no? Ese era ¿no? Lo que Grau dejaba, ¿no? A sus hijos. Correcto. Ahora, ya una vez estando en Marina y luego de haber participado también y haber sido parte de todos estos movimientos de la época políticos con caudillajes de por medio, ya se acerca la guerra con Chile. Así es. En la guerra con Chile, bueno, previamente a la guerra, en el año 1876, Grau y muchos militares, ¿no? También del ejército y marina, eran miembros del Partido Civil, ¿no? Un partido muy grande, muy fuerte, en la que participaban muchas grandes personajes célebres de la época. Miguel Grau también fue partícipe del Partido Civil y como tal fue elegido diputado por la provincia de Piura en el año de 1876 y estuvo en el Congreso Nacional hasta el año 79 en que se inició la guerra. Entonces, Miguel Grau decide renunciar al Congreso para poder regresar a la Marina y poder embarcarse en un buque, y sobre todo en el buque Monitor Huáscar, porque el Huáscar había sido, pues, con Grau, era un binomio. Miguel Grau lo conocía tan bien, miren, lo conoce tan bien, que en una de sus cartas a su esposa le dice: no creo pecar de vanidoso, pero no creo que nadie tenga más experiencia que yo al mando de este buque, ¿no? Para que se confirme, ¿no? Lo que Grau sabía de esa experiencia que él tenía, esa relación que tenía con el monitor Huáscar, ¿no? Una vez ya iniciada la guerra con Chile, la actitud de Miguel Grau también ya es otra. ¿Cuál es el desempeño del héroe a partir de esos momentos? Mire, la estrategia peruana, tenemos que resaltar o diferenciar cuál es la estrategia peruana y cuál era la estrategia chilena. Mire, la diferencia de fuerzas, de capacidades de las dos fuerzas era completamente diferente, ¿no? Nuestros buques eran más débiles en comparación con los blindados chilenos. Por eso que la estrategia peruana no era buscar un enfrentamiento directo, sino más bien una suerte de guerra de corso, ¿no? Atacar, retroceder, no enfrentarse directamente porque era inconveniente. Lo contrario, la estrategia chilena era esa, más bien. Los chilenos ellos buscaban buscar un enfrentamiento directo, un combate total y destruir nuestros buques. Entonces, en el combate, ya llegamos al mes de mayo, en el mes de mayo, el 21 de mayo, se realiza uno de los primeros combates, tal vez uno de los más grandes, el combate de Iquique. Vamos un poquito a desmenuzar qué pasó en esa ocasión. El monitor Huáscar se enfrenta a una corbeta de madera, una corbeta Esmeralda. Eso por un lado. Y por otro lado, en otro ambiente, digamos así, la fragata Independencia, que era nuestro mejor buque, el mejor buque del Perú, se enfrenta a un buque pequeño, una goleta Covadonga, y le empieza a perseguir. ¿Ya? La Covadonga, como era un buque pequeño, se empieza a navegar cerca a unas rocas que no estaban detalladas en las cartas náuticas, ¿no? Y logra navegar por encima de ellas, pero sin embargo, cuando la fragata Independencia llega, encalla, encalla y el buque se hunde, ¿no? Perdimos de esa manera nuestro mejor buque. Y mientras eso pasa, los chilenos empiezan a ametrallar a los peruanos que se están ahogando, ¿no? Los náufragos. Eso por un lado. Por el otro lado, el monitor Huáscar se enfrenta a la Esmeralda, como no le podía dar directamente en blanco, los cañones, los tiros iban muy elevados, iban muy cerca, ¿no? Recordemos que detrás de ellos estaba la población de Iquique. Entonces, Grau no podía efectuar tiros certeros. Entonces decide usar el espolón. ¿Qué era el espolón? Era la parte de proa, es como una parte fuerte, ¿no? De fierro fundido, que servía justamente para chocar y poder atravesar y partir otras unidades, otros buques. Y eso es lo que hace Miguel Grau, ¿no? Miguel Grau ordena espolonear y ese buque, la Esmeralda, se parte en dos y se empieza a hundir.
El comandante de ese buque era el capitán de fragata Arturo Prat Chacón, quien muere en la cubierta de Huáscar. Muere y hay muchos muertos y otros tantos quedan ahogando, ¿no? Que están ahí flotando. Miguel Grau decide rescatar a esos náufragos. 62 náufragos fueron rescatados. Miguel Grau ordenó que se les dé alimento y se les vistiese, porque algunos de ellos estaban casi desnudos, ¿no? Entonces, por esto es que Miguel Grau es uno de los promotores del derecho internacional humanitario, ¿no? ¿Por qué? Porque rescató a esos náufragos chilenos que estaban muriendo. Algunos días después, Grau, en vez de quedarse con la espada y con las prendas personales del enemigo, del comandante Prat, él decide enviarlas, ¿no? A la esposa, a la viuda de Prat. Y en una carta le dice, señora, su esposo ha caído víctima de su arrojo en defensa de su patria, le envío a usted, ¿no? Las prendas que usted seguramente las va a estimar muy valiosas. Entonces, la señora luego de unos días le contesta, señor comandante Grau, muchas gracias por su caballerosidad, ¿no? En devolver estas prendas de mi amado Arturo. Entonces, por este motivo, por esta razón es que a él se le conoce como el caballero de los mares, ¿no? Por esos dos motivos. Devolver las prendas del enemigo y por rescatar a los náufragos chilenos. Claro, luego ya de este gesto humano y que lo caracteriza como el gran caballero de los mares, continúan las operaciones. Ya nos acercamos también a la parte cumbre de la vida de Grau. Así es. Después del combate de Iquique, como le dije anteriormente, perdimos nuestro mejor buque. El Perú se quedó solamente con dos monitores prácticamente que no podían navegar, el monitor Macocapas y Atahualpa, que eran cañones flotantes. La corbeta Unión, que era un buque de madera, ¿no? Y el monitor Huáscar. Sin embargo, a pesar de ser más débiles comparación con los blindados chilenos, sin embargo, hemos hecho varias acciones, ¿no? Atacaban algunos puertos, cortaban comunicaciones, ¿no? Impedían el transporte chileno, ¿no? Capturamos el 23 de julio un transporte chileno, ¿no? El transporte RIMAC, que estaba llevando un regimiento de soldados, ¿no? 300 soldados con sus 300 caballos. Esto originó de que en Chile haya un gran movimiento, ¿no? De rechazo, ¿no? Empezaron a reclamar a sus autoridades, hubo marchas en el Senado, ¿no? Cambiaron de ministro, cambiaron incluso también de comandante de la Armada, ¿no? De la flota, ¿no? Y empezó una nueva estrategia. Entonces la estrategia chilena de ese momento fue capturar al monitor Huáscar sí o sí, de todas maneras. Y eso sucedió el 8 de octubre del 79. Cómo fue el dispositivo para el combate de Angamos? En el combate de Angamos, en la madrugada del 8 de octubre, el monitor Huáscar con la corbeta Unión estaban navegando hacia el norte. A las 3 de la mañana avistan tres humos que venían por el lado por el lado oeste, tres humos. Entonces Grau decide, ¿no? Variar su rumbo, ir hacia el noreste, y un par de horas más ve nuevamente tres humos que vienen por el norte. Entonces prácticamente ya estaba rodeado, no podía ir a ningún lado. Entonces no le quedaba más que presentar batalla, ¿no? La corbeta Unión, por ser más veloz, pudo salvarse, pudo navegar rápido y escapar, pero sin embargo el monitor Huáscar fue rodeado por los buques y enfrentó a los dos blindados chilenos. El 8 de octubre prácticamente fue una masacre, ¿no? El monitor Huáscar tenía como mejor armamento, tenía un cañón giratorio que podía girar en los 180 grados, pero lo malo era de que era demasiado lento. O sea, el movimiento era mecánico. Habían 20 marineros que tenían que estar girando unas poleas para que pueda girar de un lado, de una banda hasta la otra banda. Entonces, en un momento dado, ¿no? Fue atacado por los dos blindados a la vez. Y además, al inicio, casi al inicio del combate, a las 9, para ser exactos, a las 9:50 de la mañana, una bomba explota justo en el puente de comando. Ahí se encontraba el almirante Grau y su ayudante, el teniente Diego Ferré, ¿no? Esta bomba estalla y le da prácticamente en el cuerpo. El almirante Grau es destrozado, todo su cuerpo se pierde y solamente se pudo recuperar al final
el pedazo de la pierna derecha, ¿no? De la rodilla hacia abajo. Luego los siguientes comandantes han estado sucediendo, como Elías Aguirre, que luego falleció en combate, José Melitón Rodríguez, que también falleció en combate, Enrique Palacios, que fue herido y fue llevado a la enfermería, ¿no? Hasta que por último, el último comandante del buque fue el teniente Pedro Gares. Pedro Garenson, viendo ya que ya el buque estaba casi perdido, decidió hundir el buque, ¿no? Dio las órdenes para que se abran las válvulas, ¿no? Las válvulas principales, y entre el agua y el buque pueda hundirse y no caiga en manos chilenas. Pero lamentablemente, pues el buque fue abordado y capturado por los chilenos. Actualmente es un trofeo chileno y se encuentra pues en el puerto de Talcahuano, en Chile. Correcto, esa es pues la gloriosa vida de nuestro almirante Miguel Grau Seminario. Ahora, eso nos deja un mensaje, ¿no? Un mensaje de amor a la patria. ¿Qué le decimos a los jóvenes que están viendo en estos momentos y están escuchando algo más de la vida de Miguel Grau? Se les puede decir a nuestros compatriotas de que a pesar de que haya muchos problemas, a pesar de que haya tantas adversidades, siempre habrá la oportunidad de salir adelante, siempre habrá oportunidad de luchar por nuestra patria, de luchar por nuestra familia, ¿no? Y tratar, ¿no? Porque siempre hay cosas, pero tratar de ser mejores personas. Simplemente eso es lo que yo podría recomendar, ¿no? A los amigos, a la familia del sur de Perú, ¿no? Los amigos apurimeños. Muy bien, historiador William Chamorro Serrano. Sinceramente, son hechos que hacen revivir la emoción y el orgullo de sentir los peruanos, puesto que lo demostrado por Miguel Grau ha hecho que el pueblo, la población, lo reconozca por siempre como uno de los héroes de nuestra patria. Muchas gracias por estos minutos. El agradecimiento también a su institución por darnos estas facilidades. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.